Hoy vamos a hablar de un acorde que tiene un nombre que suena complicado, el sustituto tritonal. Pero la verdad es que este acorde no es tan difícil de entender como parece. Y sí, lo encontramos en el repertorio de la guitarra clásica. En este video vamos a ver qué es y cómo funciona este acorde. Vamos a ver también un ejemplo de cómo el maestro Gentil Montaña lo utiliza en una de sus obras más populares y también cómo podríamos incorporar esta idea en nuestro lenguaje armónico y usar este acorde cuando estamos acompañando o cantando alguna canción, si es que queremos tener un sonido un poco más sofisticado. ¿Qué es el sustituto tritonal? En términos muy sencillos, este es un acorde dominante. ¿Para qué se utiliza? Este sustituto tritonal es un acorde que se utiliza para reemplazar al acorde dominante propio de la tonalidad por este acorde que tiene una construcción muy similar, pero que tiene unas notas diferentes. Por ejemplo, si estamos en sol mayor, sabemos que la dominante es re7 y así tenemos esta relación tónica, dominante, tónica. Para desarrollar el ejemplo, también voy a incluir un segundo grado en la progresión, convirtiéndola en 2-5-1. ¿Por qué? Porque esta es una progresión muy común en música y también es una progresión donde es muy común utilizar el sustituto tritonal. Entonces me parece importante ver este acorde dentro de un contexto real y práctico. En sol mayor, el 2-5-1 sería la menor, re 7 y sol. Voy a tocar esta progresión acá arriba también para que escuchen estos acordes: la menor, re 7 y sol mayor. Y pongan atención al movimiento del bajo. La, re, sol. La, re, sol. Ahora entonces lo que sucede es que este re 7 lo podemos sustituir por un acorde que es el sustituto tritonal, que va a tener esta misma función pero que tiene algunas diferencias en su construcción. Por eso aquí el punto esencial es entender cuál es la esencia del acorde dominante, para que cuando hagamos la sustitución esta esencia no se pierda. La esencia del acorde dominante es el tritono que encontramos en este acorde. Veámoslo en detalle. Si estamos en sol mayor, el acorde dominante es re 7, que está formado por las notas re, fa sostenido, la y do. Cuando tocamos esta posición básica, ahí tenemos esas notas re, fa, la, do. Ese es el acorde dominante. Ahora, ¿dónde está el tritono? Este tritono del que les estoy hablando es el que encontramos entre la sensible de la tonalidad, o sea, el fa sostenido, y el do, que es el cuarto grado de la escala. Estamos en sol mayor, cuarto grado de la escala es do y séptimo grado es fa sostenido. Esta sonoridad es el tritono. ¿Y qué es lo que pasa con este tritono? Que estas notas quieren resolver por medio tono hacia las notas estables más cercanas. El fa sostenido quiere ir a sol y el do quiere ir a si. Por lo tanto, este tritono es la esencia de esta disonancia, de esta necesidad de resolución, porque tenemos dos notas que están jalando hacia las notas que están más cercanas por medio tono. Aquí no me voy a detener mucho, pero les voy a dejar este video donde ustedes pueden ver la explicación más detallada de este fenómeno. En este video que se llama Cómo entender la relación tónica dominante, les explico en detalle esta formación del acorde tónica dominante y estas tensiones que se forman. Ahora que ya entendemos que la esencia del acorde dominante es este tritono, lo que vamos a ver es que este acorde sustituto tritonal también contiene ese tritono. Y curiosamente, el acorde dominante que también tiene este tritono está a un tritono de distancia del acorde dominante. Yo sé que es un poco confuso, pero veámoslo aquí en la guitarra, es mucho más sencillo de entender. Voy a pasar este acorde del re 7 a esta posición, para que sea más fácil el ejemplo y que puedan ver cómo este acorde se va a sustituir. Aquí tenemos un acorde del re 7 con la posición de do 7. Este acorde no tiene la, pero igual mantiene la esencia, justo lo que estamos hablando. Tiene re, fa sostenido, aquí está el do y aquí repite el re. Estas dos notas, fa sostenido y do, son la esencia de este acorde dominante.
Pues bien, el acorde sustituto tritonal está a un tritono de distancia de este re. Para hacerlo directamente aquí en la guitarra, un tritono a partir del re es el la bemol. Esta es una distancia de tritono. Re, la bemol. Entonces lo que pasa es que si yo construyo un acorde de dominante sobre la bemol, este acorde también va a contener ese tritono. Veámoslo acá. El la bemol 7 es este acorde. ¿Cuáles notas lo forman? La bemol, do, mi bemol y sol bemol. La bemol, do, mi bemol y sol bemol. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol bemol es igual que el fa sostenido. Ven aquí como tengo también fa sostenido y do. Solo que desde el punto de vista de la escritura en el acorde de la bemol, pues este fa sostenido se escribe como sol bemol, pero aquí está ese tritono, el mismo que está en el acorde del re 7. Escuchemos el 2-5-1 con el re 7. Y ahora lo que voy a hacer es tocar un 2-5-1, pero en lugar del 5 voy a tocar el sustituto tritonal, que es el la bemol 7. Vean qué bien que queda acá. Una de las razones por las que este acorde suena tan bien es por el movimiento del bajo. Recuerden que antes vimos el 2-5-1 y el bajo hace la, re, sol. Este es el movimiento cuando hacemos el 2-5-1, pero cuando usamos el sustituto tritonal se crea una línea cromática descendente desde la bemol y sol. Escuchen esto. Esto es muy elegante, es bastante atractivo, es diferente y crea una tensión también del la bemol al sol. Por eso, otra forma de pensar el sustituto tritonal es simplemente un acorde dominante que está medio tono arriba del acorde al que queremos llegar. Si queremos llegar a sol, el acorde que está medio tono arriba es el la bemol. Entonces, en lugar de tocar re 7 y sol, puedo tocar la bemol sol. Y este acorde tiene exactamente la misma función de crear tensión y resolver en nuestro acorde de reposo. Veamos ahora un ejemplo de música real. El maestro Gentil Montaña utiliza justo esta progresión en el porro de la suite colombiana número 2, una de sus piezas más populares. Está en sol mayor, por eso he venido desarrollando los ejemplos en esta tonalidad. Primero voy a tocar los dos compases donde él utiliza la progresión para que ustedes escuchen cómo suena y luego lo analizamos con calma. Eso es todo. Ahí tenemos justo esta progresión 2-5-1 con el sustituto tritonal. Veamos los detalles. El primer acorde que utiliza el maestro es este. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el maestro Gentil Montaña tiene un lenguaje armónico muy sofisticado, muy elegante, hermosísimo. Y él no se conforma con usar los acordes básicos, la menor, la bemol 7 y sol mayor, sino que a cada uno de estos acordes él les añade notas que adornan como séptimas o también en algunos casos la onceava o la quinta bemol, ya lo vamos a ver. El primer acorde, el la menor, no lo presenta de esta forma, sino que lo presenta así. Este acorde lo que tiene es la, do, el sol, que es la séptima menor, y este re, que es la onceava. Es una posición muy común de la menor cuando ya tenemos acordes con más extensiones. Suena muy bien, lo pueden copiar, no es difícil. Luego tenemos este. Este es el sustituto tritonal. Aquí ven que tenemos el acorde de la bemol 7, pero él le hace una pequeña variante. La bemol, do, mi bemol y sol bemol. Él sustituye este mi bemol por el re,
que realmente eso es una quinta bemol, sería un mi doble bemol, eso no es tan importante. El punto ahora es que este la bemol 7 es el que funciona como sustituto tritonal. Él deja esta nota común entre los dos acordes. ¡Ah! Lindísimo. Ven, esto es casi el re 7. Si yo muevo este bajo para acá, el re 7, la posición de antes. Pero ahora quito este re, lo paso para el la y tengo ese acorde que utiliza el maestro Gentil Montaña. Y lo resuelve acá. Este es un acorde de sol mayor 7. Si vemos los detalles, esta nota nunca cambia. Que es la melodía. Re, pa, 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 pa. Si ustedes piensan, este acorde no cambia la función de crear tensión. La función armónica del sustituto tritonal todavía es función de dominante, pero tiene un color, una sonoridad diferente. Ahora, ¿qué sería lo más importante de este video? Además de entender cómo funciona el sustituto tritonal, podemos tomar esta idea incorporarla en piezas que estemos tocando. Si nos gusta cantar, acompañarnos o hacer arreglos, podemos empezar a utilizar esto. Entonces no se trata solamente de ver cómo la usó el maestro Gentil Montaña, sino saber que la podemos tomar y usarla según nosotros queramos. Aquí ya vimos que tenemos esta progresión que perfectamente la podemos usar en lugar de tocar esta progresión más básica, podemos hacer esto. Y también se las quiero enseñar rápidamente si estuviéramos utilizando la quinta cuerda como punto de partida. Digamos hacer un 2-5-1 en do mayor, que sería re menor, sol y do. Aquí podríamos hacer esto. Aquí el sustituto tritonal del sol es el re bemol. Igual, ahora tenemos un 2-5-1 en do mayor. Vamos a hacer segundo grado re. Ahora este re bemol y va al do. Ahí pueden ver que este acorde no tiene por qué ser algo misterioso o que está reservado por unas cuantas personas. Si lo hacemos con los acordes más sencillos es esto. O si lo hacemos en do mayor, ahí estoy tocando acordes sencillos. Después los podemos adornar un poco, pero esa es la esencia de la sustitución tritonal. Si tienen alguna pieza que estén tocando donde se utilice este acorde, lo pueden compartir en los comentarios. Me gustaría saber de otros ejemplos y otros momentos donde este acorde crea esta sonoridad tan linda en el repertorio de la guitarra clásica. Les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video.